Bueno, bienvenidos entonces a todos los alumnos y alumnas de sexto básico. Hoy quiero que hablemos de la narrativa. No de la narrativa en general, sino de los principales elementos que componen la narrativa. Pero primero vamos a aclarar a qué nos referimos con narrativa. Porque en realidad todo lo que hacemos es narrar. Narrar es contar. Vivimos contándonos cosas. Cada vez que leemos un libro, alguien, el autor, nos está contando algo. Cada vez que prendemos la televisión, el periodista que está haciendo un noticiero nos está contando qué pasa. Cuando llegamos a nuestras casas, le contamos a nuestra familia lo que nos pasó. O las familias quieren que les contemos y nosotros no queremos. Vivimos, a nuestros amigos les contamos lo que sentimos, lo que pasó. Vivimos contándonos, vivimos narrando. Por un lado está la realidad y por otro lado está lo que nosotros contamos de esa realidad. Narrar es contar lo que pasa, pero también narrar es contar las cosas que imaginamos que pasan. Y eso es la literatura. Entonces la literatura, la ficción, narra historias que imaginamos. Cuando nosotros decimos que narramos cosas que imaginamos, estamos en el ambiente de la literatura, de los mitos, de la leyenda, de las novelas, de los cuentos, de las fábulas. Cuando nosotros contamos las cosas que pasan, estamos en otro terreno. ¿Cuáles son los textos que a nosotros nos cuentan lo que pasa o lo que pasó? Bueno, los textos de historia, que son textos expositivos, donde nos expone qué fue lo que pasó. Pero eso que pasó es real. Cuando nos cuentan acerca de la colonia, cuando nos cuentan acerca de las hazañas de los próceres, nos cuentan lo que pasó. Cuando vemos un noticiero, los textos noticiosos, ya sean grabados a través de videos o de canales de televisión, o ya sea leídos en los diarios o en las revistas, nos cuentan cosas que pasan. Estamos en otro tipo de textos, que son los textos periodísticos. Cuando leemos el diario de vida, por ejemplo el diario de Ana Frank, o el autor del diario de vida, ¿no? El querido diario, hoy fui a tal lugar, esa persona nos está contando lo que le pasó, y es el diario. Las autobiografías también, el autor nos cuenta lo que le pasó, no es ficción. Cuando hablamos de ficción, hablamos de textos literarios. En estas clases que yo les voy a dar, así, a la distancia, vamos a ver cuáles son los elementos fundamentales de las narraciones de ficción. Entonces, hay narraciones que son de ficción, literatura. Hay narraciones que no son de ficción, estamos en otro terreno, en el terreno de los textos periodísticos, en el terreno de la historia, de los textos expositivos, etc. ¿Cuáles son los elementos centrales de la narrativa literaria o de ficción que vamos a ver? Los más importantes, a nuestro juicio. Uno tiene que ver con los personajes. Otro elemento importante tiene que ver con las motivaciones de los personajes y los conflictos entre los personajes. Y otro elemento muy importante es el narrador. Cada narración tiene un narrador, que no es el autor que escribió, sino el narrador que usa para contar la historia. De esos tres elementos vamos a hablar en los siguientes encuentros. Antes de referirme a esos tres elementos, es decir, los personajes en la narrativa, las motivaciones y los conflictos entre los personajes y los narradores, quiero que siempre tengan en cuenta algo, que narrar en literatura, en ficción, cuando hablamos de literatura hablamos amplio, también están los cómics dentro de eso, ¿no? Las películas que vemos, que cuando hablamos de narrar ficción siempre hablamos de provocar algo,
El que hace ficción, el autor, el que escribe, el que filma una película, el que escribe un cómics, ¿no? El que hace un cortometraje, el que escribe un cuento, el que hace una fábula, siempre quiere provocar algo en los demás. Por eso decimos que la ficción, fundamentalmente, está orientada a provocar algo en las demás personas. Y como está orientada a provocar algo, ¿provocar qué? Bueno, provocar temor, miedo, los cuentos del terror, provocar intriga, los policiales, provocar cierta tensión, los cuentos de suspenso, provocar la reflexión en algunos cuentos, como las fábulas, por ejemplo, que tienen la moraleja y que te hacen pensar, ¿no? Provocar sentimientos, el sentimiento de indignación porque al personaje bueno le está yendo mal, provocar cosas. Por eso decimos que siempre la narración está relacionada con los demás, está orientada a un público. Siempre hay un público al que va dirigida la narración. Cuando la abuelita le cuenta un cuento a la nieta y la mamá antes de dormir, está provocando algo. Por ejemplo, la mamá antes de dormir, que estés tranquilo y tengas buenos pensamientos cuando te duermes, cuando eras chiquito, ¿no? Más adelante hay narrativa que busca inquietarte, otra que busca aterrorizarte, ¿verdad? A ustedes seguramente les gusta esa. Entonces decimos que es un hecho social, es decir, que es algo social la narración, no es algo individual. Uno no narra cosas para uno narra cosas para los demás. Por eso decimos que es un hecho social. No se entiende la narración sino para provocar en los demás cosas. Ahora sí, vamos a meternos en una de las cosas más importantes de la narrativa. Las más importantes para analizar lo que escribieron otros, pero también si uno quiere escribir. O sea, si uno quiere escribir, tiene que tener en cuenta esto que vamos a hablar ahora. Así que acomódense y vamos a empezar con eso. ¿A qué me refiero? ¿Qué es eso tan importante? Y bueno, es el corazón de la narrativa. ¿Y cuál es el corazón de la narrativa? La estructura, que tenga un inicio, un desarrollo y un cierre, sí, eso es muy importante. Pero no es lo más importante. Lo más importante para muchos de nosotros son los personajes. Los personajes son lo más importante de una narración. Es decir, uno recorre las acciones, las cosas que van pasando en la narración a través de los personajes. Es como que los personajes te llevan de la mano y te hacen vivir las cosas que le pasan. Cuando el personaje se angustia, tú te angustias. Cuando el personaje se siente defraudado por un amigo que lo engañó, ¿no? Se siente traicionado uno. Cuando el personaje se aterroriza porque le aparecieron los zombies, uno se aterroriza. Es decir, si los personajes no logran hacerte transitar lo que pasa en la historia, esa narración pierde atracción. Y si pierde atracción, ya no funciona, porque dijimos que lo que busca la narrativa es provocarte sensaciones. Y son los personajes los encargados de ello. Así que por eso vamos a hablar de los personajes, porque son el corazón de una historia. Cada vez que hablamos personajes, hablamos de seres de fantasía, porque si estuviéramos hablando de cosas reales, no diríamos que los que las protagonizan son personajes, diríamos que son personas. En historia, cuando tú lees una historia de algo que pasó en Chile hace muchos años y te cuentan la historia de Lautaro, no es un personaje, rigurosamente, es una persona. Pero cuando hablamos de
no sé, del ratón Mickey, es un personaje, pues no existió. ¿Ves? Esa es la diferencia. Cuando hablamos de personas, estamos en los textos no literarios. Cuando hablamos de personajes, estamos en los literarios. A eso nos vamos a referir. Los personajes se entienden en sus relaciones. ¿Qué quiere decir esto? El personaje se entiende siempre en relación a otras cosas que están en la historia. ¿A qué otras cosas? Mira, el príncipe es príncipe porque hay una princesa, ¿no? En relación a otro. Un personaje es bueno en relación a otro que es malo. Un personaje es valiente en relación a otros que no lo son. Uno es leal porque hay traidores. Siempre el valor de un personaje está en relación a otros personajes. El protagonista es protagonista si hay un antagonista, porque si no, no. ¿Ves? Pero también en relación al ambiente en donde se desempeña, donde se desarrolla, donde actúa ese personaje. Siempre está en relación a otros. Por eso uno analiza los personajes siempre en relación a otras cosas que pasan en la historia. Corte. Pongamos por ejemplo Caperucita Roja. Caperucita Roja no es un personaje atractivo que te movilice a seguir leyendo si no hay un lobo que la amenaza. Caperucita Roja sale a caminar al bosque, pero no sale a caminar porque sí, sale a caminar porque va a ver a la abuelita. Hay otro personaje, ¿ves? Caperucita Roja tenía una mamá y la mamá le dice ten cuidado en el bosque. Entonces Caperucita Roja lleva la voz de la mamá que le dice ten cuidado. Entonces en relación a la mamá, siempre está en relación. Pongamos otro ejemplo. Si un príncipe va a rescatar, el príncipe valiente en los cuentos de hadas, sale con su caballo y su espada a luchar contra el señor malvado que tiene a la princesa encarcelada en una torre, ese príncipe es valiente y es un príncipe atractivo en la historia porque hay un señor malo que tiene a la doncella atrapada en una torre. Si no estuviera el príncipe el malvado, el señor malvado, ¿no? El rey malvado, el príncipe no sería valiente, porque es valiente en la medida que desafía al rey. Sin rey, ¿cómo sabemos que es valiente? Y además, sin una princesa que rescatar, ¿para qué va a ir a pelearse con el rey? Por eso, ese príncipe, que es el personaje, se entiende en relación a otros personajes. En este caso, una princesa y un rey malvado que la tiene atrapada o secuestrada en su castillo. Y así podemos ver todas las historias que conocemos. Que es lo que vamos a analizar en este curso. Vamos a ver historias, esas historias tradicionales, donde esto está muy claro. En los cuentos tradicionales, en los cuentos más conocidos que seguramente todos han visto en algunas películas de Disney o han escuchado los relatos de príncipes, de princesas, de hadas, de brujas, de caperucitas rojas y lobos, ¿verdad? De sapos que se convierten en príncipes y príncipes que se convierten en sapos. En toda esa narrativa tradicional de los pueblos, que fueron recopiladas después por autores que las perfeccionaron, ¿no? Generalmente en el siglo XIX, y que conocemos hoy, hemos visto un montón de películas y cómics, en fin. Siempre ustedes noten que va a estar presente, los personajes van a estar en relación a sus opuestos, pero siempre va a haber una relación. Siempre para que haya una bruja tiene que haber hadas buenas y brujas malvadas, tienen que haber príncipes y princesas, sapos y príncipes, que son como lo opuesto,
tiene que haber jóvenes valientes que desobedecen la autoridad de un rey malvado y enfrentan todos los obstáculos para llegar a la torre donde la princesa está encerrada. Y van a notar estas relaciones que generalmente son de polos opuestos. Siempre van a ver que estas relaciones están presentes en los personajes de las narrativas de cuentos. Yo los invito a que veamos ahora, que escuchemos el cuento de la Bella Durmiente del Bosque, que nos ofrece un ejemplo de esto que estamos conversando. Así que veámoslo juntos. Ok. Érase una vez, en un país muy hermoso, un rey y una reina a quienes todos amaban. Su único deseo era tener una hija. Un día su deseo se hizo realidad y su hija vino al mundo. Organizaron un festín para celebrar el evento. Invitaron a todos los reyes y reinas de otros reinos, a todos los habitantes y a las 12 hadas del país. Como parte de la celebración, todos presentaron su regalo a la princesa recién nacida. Cuando llegó el turno de las hadas, cada una de ellas hizo un deseo usando su varita mágica. Había exactamente 12 hadas. Que la vida te dé felicidad eterna. Que hablen de tu belleza por todos los reinos. Que sea una niña muy inteligente. Que siempre sea generosa con su pueblo. De pronto, todo el salón comenzó a temblar. Mientras todos miraban asombrados, se escuchó un sonido muy agudo. El hada malvada era la número 13. No la habían invitado a la fiesta. Furiosa, el hada malvada se acercó a la cuna y apartó a la hada buena número 12, que aún no había dicho su deseo. Así que soy la única que no fue invitada, ya veo. Bueno, aunque no fui invitada, también tengo un hermoso regalo para la princesa. En su 16º cumpleaños se pinchará un dedo con una aguja y morirá. Mirando a la hada malvada, el rey y la reina le rogaron a la hada buena que hiciera algo. Por favor, haga lo que sea para romper esa maldición. Por desgracia, mi reina, no puedo deshacer la maldición del hada malvada, pero la puedo suavizar un poco. Cuando la princesa se pincha el dedo con la aguja no morirá, dormirá 100 años. Solo podrá ser despertada con el beso de un príncipe. Es todo lo que puedo hacer. El rey inmediatamente prohibió el uso de agujas e hizo que las eliminaran de todo su reino. Ordenó a los guardias vigilar a la princesa hasta que creciera. Los deseos de las hadas buenas se cumplieron. La princesa se convirtió en una hermosa joven de buenos modales. En el palacio, solo podía pasear en el jardín con las hadas. Su padre siempre la vigilaba. Un día, en su 16º cumpleaños, la princesa fue encerrada en su habitación para evitar que la maldición se cumpliera. Todos estaban muy ansiosos. Si no pasaba nada antes del anochecer, la maldición sería revocada. La princesa estaba aburrida y quería abrir la ventana para respirar aire fresco. Afuera, el clima estaba hermoso. Cuando abrió la ventana, vio a un cuervo con una cajita en su pico. El ave puso la caja en el alféizar de la ventana y voló. Era una caja tan hermosamente decorada que la princesa no podía resistir su curiosidad. Abrió la caja y vio un anillo con un diamante brillante. Pensó que era un regalo de cumpleaños de las hadas, así que se lo puso en el dedo. Pero una aguja pequeña estaba escondida en el diamante.
Así que cuando la aguja la pinchó, la princesa cayó en su sueño de 100 años. El ave que le había traído la caja a la princesa era el cuervo del hada malvada. Como no escuchaban ningún sonido en el dormitorio de la princesa, el rey se puso ansioso y fue a verla. Hija mía, no has dicho nada. Abre la puerta para poder verte. Ten paciencia. Solo faltan 2 horas para el anochecer y la maldición estará rota. El rey no recibía respuesta, así que abrió la puerta y entró a la habitación. Para su sorpresa, encontró a su hija que yacía en el suelo. ¡Mi reina! ¡Guardias! ¡Corran! ¡Mi princesa se quedó dormida! ¡Es un desastre! Cuando vieron el anillo en el dedo de la princesa, el rey y la reina se dieron cuenta de lo que había pasado. El hada malvada había engañado a la princesa para que se pinchara el dedo y así cumplir la maldición. Hada buena, haga algo, por favor. Despiértela, o duérmanos a todos, para despertar con ella. Podemos empezar nuestras vidas de nuevo en 100 años. ¿Cómo podemos vivir sin ella? Para arrojar el hechizo, solo tenemos hasta el anochecer. Tenemos poco tiempo, pero lo haré. Primero pongamos a la princesa en una hermosa cama. De inmediato la llevaron a su habitación. La acostaron en una cama cubierta de flores con su vestido más hermoso. El rey y la reina se sentaron en sus tronos. Los sirvientes esperaron donde estaban. Las aves, los gatos y perros, todos estaban listos. Y el hada buena arrojó su hechizo más poderoso. Que todos en el palacio se duerman junto con la princesa y que despierten con ella. Con un movimiento de su mano, todos en el palacio se durmieron. El palacio sería conocido como el Palacio de la Bella Durmiente a partir de entonces. A medida que pasaron los años, el palacio se cubrió de espinas y vides. Ya nadie podía entrar. Pasaron muchos años. Un día, cuando un príncipe paseaba por los alrededores, vio el palacio cubierto de vides. Ahí está. Este debe ser el castillo de la Bella Durmiente del cual mi madre me habló cuando era más joven. Miren, está cubierto de vides por completo. Sacó su espada y empezó a cortar las vides. Se abrió paso y logró entrar hasta la puerta del castillo. Cuando entró, se quedó sin palabras con lo que vio. El rey y la reina en sus tronos y la gente del palacio, todos durmiendo en algún lugar. Todos yacían inmóviles. Comenzó a recorrer todas las habitaciones del palacio tratando de encontrar a la princesa. Voy a encontrarte, hermosa princesa. Te salvaré. Romperé la maldición. El príncipe estaba frenético mientras corría y trataba de encontrar la habitación de la princesa. Finalmente, se encontró con una puerta magnífica en la torre. La abrió lentamente y descubrió a la increíblemente hermosa princesa dormida sobre una cama de flores. ¡Santo cielo! ¡Qué hermosa es! Es como si se hubiese dormido ayer. Sus flores aún huelen estupendo. El príncipe no podía soportar ver a la princesa durmiendo como un ángel, así que le dio un beso en la mejilla. En ese momento la princesa despertó. Cuando vio al apuesto príncipe parado frente a ella, le preguntó: ¿Qué ocurrió? ¿Aún estoy soñando? No, mi princesa, ya no estás soñando. La maldición ha sido rota. Por favor, dame tu mano. Déjame sacarte de esa cama. La princesa le dio su mano al príncipe y se levantó.
Cuando se rompió la maldición, todos despertaron de su sueño. El rey, la reina, los sirvientes, los gatos, los perros y las flores del jardín. Todo volvió de nuevo a la vida. No quedaba nada de las vides y las espinas. El rey y la reina corrieron emocionados hacia la habitación de su hija. ¡Santo cielo! ¡Qué hermoso día! Estoy muy feliz. Mi hija y todo el palacio han despertado de su sueño. Se abrazaron felices. El príncipe se arrodilló de inmediato ante el rey. Mi rey, quisiera casarme con su hija. Con su permiso, ¿puedo pedir su mano en matrimonio? Mi querido príncipe, estamos muy felices. Sería un honor si tú fueras mi yerno. Mi querida princesa, he esperado por este momento toda mi vida. ¿Te casarías conmigo? Sí, tú eres el príncipe que he visto en mis sueños. Invitaron a todas las hadas y tuvieron una boda magnífica. Vivieron felices para siempre. ¿Y qué pasó con el hada malvada? Luego de descubrir lo que le iba a suceder, escapó a una tierra lejana. Bueno, en este cuento vemos que hay una hada malvada y una hada buena. Hay, como personajes, hay una princesa bella que tiene todo el futuro por delante y queda congelada en el tiempo por un hechizo. Hay un príncipe que se pone en marcha para rescatar a la princesa. Y en esa marcha, las enredaderas de ese castillo que había quedado congelado en el tiempo son los obstáculos que el príncipe tiene que vencer para llegar a rescatar a la bella durmiente, y lo hace con un beso. Entonces este príncipe tiene sentido en cuanto que hay una princesa que rescatar. La historia muestra siempre un personaje malvado y un personaje bueno, en este caso la hada buena, el príncipe que rescata. Si ustedes analizan el cuento van a ver estos personajes que siempre están relacionados y no puede vivir en la historia uno sin el otro, porque si no hubiera una princesa, ¿para qué el príncipe va a andar caminando por ahí a rescatar a quién? ¿Ves? Si la princesa viviera feliz en el castillo siempre, no habría historia. Necesita la historia una hada malvada que le ponga un obstáculo a esa princesa bonita que tenía todo en la vida, hasta que ¡toc!, una hada malvada le pone un obstáculo y detiene el crecimiento y detiene la felicidad de la princesa, que la rescata un príncipe y le devuelve la felicidad de su palacio y de su belleza. Entonces, yo les pido a ustedes que cada vez que leen, analicen las relaciones entre los personajes. Piensen un poco en eso. Y vamos a hablar más profundamente sobre el tema de los cambios de estos personajes. Pero les anticipo, en estas historias, en estos simples cuentos infantiles, ustedes ya son grandes para estos cuentos, pero siempre hay posibilidades de releerlos y encontrar nuevos significados en estos cuentos. Van a ver que estos cuentos se especializan en los cambios, ¿no? Pasan de la infelicidad a la felicidad, de la felicidad a la infelicidad, de tener poder a perderlo, de no tener poder a ganarlo. Siempre hay un cambio de valor para que la historia y la narrativa crezca, se haga atractiva, provoque sentimientos en el lector. Otro elemento importante que quiero que tengan en cuenta cuando leen historias y cuentos, son las acciones y las reacciones. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada acción de algún personaje hay una reacción en otro. Por lo mismo, dijimos que están interrelacionados. Los personajes se entienden entre las relaciones que tienen. No se puede entender un personaje fuera de esa historia.
Dentro de la historia se entienden estas relaciones porque cada cosa que le pasa o hace un personaje afecta al otro. Cada acción de un personaje tiene una reacción en el otro. Y eso hace que la historia avance. Porque si no sería muy fome. Entonces, que el hada malvada de la Bella Durmiente que vimos antes hechice o maldiga, ¿no? Y haga un conjuro a la Bella Durmiente hace que una hada buena trate de resolverlo. ¿Ves? Que la Bella Durmiente se duerma permite que un príncipe reaccione, venga en su auxilio. Entonces la acción es dormirse y la reacción es que se ponga en movimiento el príncipe, que es otro personaje de la historia. Entonces, para cada acción de un personaje va a haber una reacción. Y esto yo les pido que presten atención. Esto que hizo el personaje, esta acción del personaje, ¿qué reacción generó? Entonces estamos acá en el punto, tal vez el más importante, que es que las historias, las narrativas, progresan, avanzan, se hacen más atractivas para el espectador, te mantienen enganchado en la historia a partir de que los personajes y las situaciones cambian. Si la Bella Durmiente durmiera siempre, no habría historia. Y si esta princesa de la Bella Durmiente fuera siempre feliz, tampoco funcionaría la historia y no resultaría atractiva. Por eso se dice que las historias avanzan, se desarrollan, progresan en la medida que las situaciones y los personajes van cambiando. Cuanto más sofisticadas son las historias, más cambian los personajes. En los cuentos infantiles esto sucede relativamente, porque los personajes suelen ser generalmente no cambiar. El príncipe valiente siempre valiente. El príncipe que rescata a la princesa es siempre bueno. La bruja siempre mala. ¿Ves? No cambian, pero sí las situaciones, como vimos antes. Pero en la literatura un poco más rica, en esos matices, lo que los autores tratan de cuidar es que los personajes vayan cambiando, que tengan conflictos, que pasen de ser buenos a malos, malos a buenos, inseguros a seguros, traidores a leales. Por ejemplo, el Hombre Araña. El Hombre Araña, el joven, antes de ser el Hombre Araña, el joven que no está en el vestuario del Hombre Araña, es un joven inseguro, es un joven que se siente relativamente frustrado, que no se anima a declararle su amor a la chica que le gusta, rutinario, apagado, fome, ¿no? Pero pasa algo, la araña, ¿no? Y esto que pasa en el laboratorio lo cambia y pasa a ser un superhéroe seguro, que lejos de ser, lejos de ser apocado, se hace valiente y activo a tal punto de salvar a la ciudad. Nos muestra ese cambio del personaje, que pasa de unas características a otras. Amistades son amigos y se pelean, entonces de ser amigos pasan a ser enemigos y después se reencuentran. Están enamorados pero se pelean y después se odian y después se vuelven a reencontrar, o al revés. Se juran lealtad para siempre, pero algo los separa por una situación en la narrativa y vuelven a estar separados para siempre. Es decir, son estos cambios de valor. Ustedes van a ver en el PowerPoint que yo les preparé los típicos cambios de valor, ¿no? De amor a odio, de rechazo a aceptación, de seguridad a inseguridad. Van a ver varios típicos, ¿no?
de belleza a fealdad, o al revés. Estos cambios son cambios que hacen los personajes a partir de situaciones que cambian. El autor, ¿no? Va a ir poniéndole obstáculos a los personajes para que los personajes vayan cambiando. Como uno cambia en la vida, uno no es el mismo que era. Uno va cambiando a partir de situaciones. Entonces, ¿qué hace que la narrativa atraiga y qué hace que una narración progrese? Los cambios de valor que los personajes van haciendo. Esos cambios de los personajes se realizan a partir de situaciones, de cosas que les pasan que hacen que vayan cambiando. Vayan cambiando ellos y vayan cambiando en sus relaciones con lo que les rodea, las otras personas o las otras cosas. Un elemento más que tienen que tener en cuenta, que los personajes siempre tienen un objetivo. Siempre hay algo que ellos buscan en la historia. Siempre hay una motivación para actuar. Motivación viene de moverse. La palabra quiere decir moverse, ponerse en marcha hacia algo. Una persona está motivada cuando se pone en marcha hacia lograr un objetivo. Si no tiene un objetivo, no hay motivación. ¿Por qué va a haber movimiento si yo no voy a ningún lado? Hay movimiento, hay motivación cuando yo tengo un objetivo. Y los personajes es lo mismo. El personaje emprende algo cuando tiene un objetivo. A veces ese objetivo está muy claro, a veces no. A veces en algún momento del cuento se pierde, el personaje pierde su objetivo y lo vuelve a encontrar. Pero lo cierto es que un personaje se entiende en relación a los otros personajes y su ambiente, pero en relación fundamentalmente al objetivo que tiene, ¿no? Entonces, ese objetivo explica las acciones del personaje. Por supuesto que en la historia va a encontrar un montón de obstáculos para lograr ese objetivo. Y esos obstáculos son los que le van a ir haciendo cambiar muchas veces. Y eso es lo que le da atractivo a la historia. Entonces, los personajes se comprenden en relación a los otros personajes y su ambiente, y en relación, y fundamentalmente, en relación a sus propios objetivos para actuar. ¿Por qué ese príncipe se pone en marcha para rescatar a la princesa? ¿Por qué Caperucita se pone a caminar en el bosque? Para ir a encontrarse con su abuelita que estaba enferma. Y así podríamos seguir en todos los casos. ¿Por qué Batman quiere salvar a Ciudad Gótica? Y así. En todos los cuentos, el esfuerzo que tiene que hacer el lector es encontrar, descubrir, entender el objetivo que tienen los personajes de esa narración. Bien, dijimos entonces que los personajes, ¿no?, van a tratar de conseguir un objetivo. Y esos personajes, en ese caminar, en ese moverse hacia conseguir ese objetivo, van a encontrar obstáculos. Esos obstáculos pueden ser otros personajes, y a esos les llamamos antagonistas, otros personajes que le van a ofrecer resistencia, que van a tener otros intereses, que van a tratar de frenarlo en esta búsqueda de su objetivo. ¿Ves? Y cuando esto aparece, aparecen los conflictos. Los conflictos son el enfrentamiento entre los objetivos de un personaje o de un grupo de personajes con los objetivos de otro. Si todos quieren lo mismo, ¿verdad?, se enfrentan. Entonces los objetivos, vamos de nuevo, corten ahí. ¿Cuándo aparecen los conflictos? Los conflictos aparecen cuando un personaje empieza a encontrar obstáculos para alcanzar su objetivo, sobre todo el personaje principal.
¿Y quiénes le ponen esos obstáculos? Bueno, los otros personajes que hay en esa historia. Yo quiero ir a rescatar a la princesa en el castillo y en el camino encontraré gente que trata de impedirlo. Otros príncipes, ¿no?, que quieren enamorar a la princesa, o los guardias del castillo, o monstruos que están escondidos por ahí. En todas las narrativas van a encontrar que hay obstáculos a los objetivos del personaje que quiere conseguir determinada cosa. Esos son los conflictos. Cuando algo hace que el protagonista no pueda alcanzar sus objetivos, eso es el conflicto. Por lo tanto, una historia progresa en la medida que el protagonista encuentra conflictos que tiene que ir resolviendo para alcanzar sus objetivos.